cirugía en el capítulo de otorrinolaringología. Hoy día vamos a hablar acerca de este tema que es la insuficiencia ventilatoria nasal. La insuficiencia ventilatoria nasal es la dificultad para respirar adecuadamente por la nariz o debido a una obstrucción de la vía aérea superior, la vía aérea respiratoria superior. Estamos hablando de este caso, nariz, fosas nasales y rinofaringe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a condicionar que haya una alteración en la hematosis? Otra definición ahí es la dificultad que tiene el paso del aire a través de las fosas nasales y o al déficit de acondicionamiento del aire inspirado, el cual va a alterar el mecanismo de la hematosis. La hematosis se produce en los pulmones, ¿no? Pero si es que no llega a la cantidad suficiente de aire, entonces no se produce una buena hematosis, entonces esto va a repercutir sobre nuestro estado de salud en líneas generales. ¿Cuál es la relevancia que tiene esto? Pues nosotros vivimos el oxígeno, o sea, si nos acaba el oxígeno y nos morimos, ¿no? Ahorita agarramos y lo ponemos en vacío esto y toditos, chao, ¿no? Entonces, afecta la calidad de vida, causando trastornos del sueño, fatiga diurna, y en casos muy severos puede llegar a complicaciones cardiopulmonares. Una de las más conocidas es el cor pulmonar crónico, presentarse estas situaciones, ¿no? Ahora, los otorrinos nos va bien gracias a esto, que hay una elevada prevalencia, ¿no? Es común en todas las edades, especialmente en adultos con factores de riesgo, como desviaciones de tabique, sinusitis, hipertrofia de cornetes, pólipos nasales en los niños, igual hipertrofia de adenoides, ¿no? Problemas alérgicos también. Entonces es elevada la prevalencia que tiene esta insuficiencia ventilatoria nasal. Y sobre todo en la parte de, si hablamos a nivel de La Paz, el hecho de vivir en lugares altos, si no tenemos una buena respiración, entonces estamos condenados a desarrollar eritrocitosis, y eso lo demuestran los hematólogos. Ustedes cuando hagan su ejercicio profesional se van a dar cuenta que cuando vengan pacientes eritrocitósicos, pues van a mandar donde el hematólogo, y el hematólogo lo primero que va a hacer es revisar la nariz. Le va a pedir una placa radiográfica, ver que no tenga alteraciones anatómicas en la. Si se hace la rinoscopía, el examen físico, va a preguntar, no, está bien. Si es que todo está normal ahí, no tiene infecciones, ya recién hay que pensar en otros factores que puedan condicionar la eritrocitosis, ¿no? Pero primero descartan eso, siempre es así. ¿Ya? La insuficiencia ventilatoria nasal, vamos a clasificarlas de acuerdo al tipo. En dos grandes grupos, unos que son de origen cualitativo y otros de origen cuantitativo, ¿no? Cuando es cualitativo, hay una percepción subjetiva de obstrucción sin reducción objetiva del flujo, ¿no? Pues el aire sigue pasando por el paciente sigue sintiendo que pasa esto, ¿no? Puede ser de causa extrínseca o de causa intrínseca. Y las cuantitativas es una reducción objetiva del flujo de aire, de causa orgánica o de causa funcional. Y esa es la gran clasificación de las insuficiencias ventilatorias. Vamos a ir desarrollando cada una de estas, ¿ya? La cualitativa extrínseca se va a dar cuando se vencen los mecanismos de acondicionamiento y compensación de la mucosa nasal. Se vencen los mecanismos de acondicionamiento y compensación de la mucosa nasal. ¿Cuáles son estos? Las funciones que tienen: el aclaramiento mucociliar, el sistema de filtración y la humectación. Para eso sirve la nariz, para limpiar, para filtrar y para humectar. Si estos mecanismos se van venciendo, entonces comienza la insuficiencia ventilatoria nasal. No sé si se recuerdan, cuando estaba el anterior presidente, el gobierno del MAS han decretado de que se podía hacer quemas controladas, chequeos controlados, y de repente todo nuestro clima, todo nuestro ambiente era lleno de humo. Uno llegaba a Santa Cruz del exterior, bajaba del avión y ya sentía el humo. Había una contaminación extrema, y ese humo entra también pues, a nuestros pulmones, lastimosamente. Y más va a entrar si es que tenemos un sistema respiratorio que está vencido, ¿no? Entonces, al principio nuestros pulmones, nuestra nariz trata de filtrar todo lo que se pueda, y cuando se vence, lastimosamente, ya comienza a afectar a los pulmones y entramos en insuficiencia ventilatoria nasal. De igual manera, los climas demasiado secos igual alteran, o sea, ¿por qué? Porque se va a ir desecando nuestro moco, el moco que se produce más o menos una cantidad de 1.200 mililitros diarios, o sea, nosotros producimos una cantidad de moco, se va a ir desecando, se va a ir evaporando, está en un ambiente demasiado seco, o en temperaturas extremas,
ya sea demasiado calor o demasiado frío. Es por eso que si ustedes revisan alguna vez videos de gente que sube a las altas alturas, pese a que están con sus oxígenos, tienen que estar, pues, tienen que evitar que se congele esto, porque de lo contrario pueden morir. Igual en los incendios forestales, todo esto, pues pueden morir con una asfixia, porque no es suficiente nuestro sistema de filtración, de limpieza, y todo esto llega al final, es vencido, y todo el humo ya entra hasta los pulmones y ya uno se puede morir, ¿no? Entonces eso va a alterar. ¿Qué va a alterar? O sea, este dibujo lo he puesto porque este es más o menos como es nuestro epitelio a nivel respiratorio. Todo el epitelio respiratorio es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿no? Y tiene una cubierta de moco. Esta cubierta de moco, estos pelitos, los cilios, así comienzan a moverse, ¿no? Hacen ese movimiento. Imagínense ese campo de trigo que está batido por el viento y así comienza a moverse. Se va moviendo y mueven este moquito que está ahí dentro. Y eso va hacia atrás. Pasa a la orofaringe, lo tragamos, llega al estómago, se hidroliza y se reutiliza. ¿Sí? Es así como funciona más o menos. ¿Ya? Entonces, si es que esto se deseca o se estanca por algún motivo, entonces lo que va a pasar es que se va a infectar y va a causar problemas infecciosos, respiratorios, no respiratorios. Entonces, eso es lo que sucede. La cualitativa intrínseca generalmente está relacionada con una alteración funcional de patologías congénitas, ¿no? Son alteraciones propias de la nariz, pero en las cuales no vamos a encontrar una alteración anatómica, es decir, tabiques estriados, colesterol, no. Simple y sencillamente la mucosa no funciona. Esos cilios que les estaba mencionando pueden estar paralizados. O el moco que está encima, que debe ser como la clara del huevo, se vuelve espeso, se vuelve seco, y los cilios no lo pueden mover. En ambos casos, el moco se queda estancado, produce infecciones, produce insuficiencia ventilatoria nasal. Dos alteraciones son propias de esto, ¿no? Es uno, la mucoviscidosis, en el cual se va a ver un aumento de la viscosidad, y otra es el síndrome de Cartagena, que va a producir una parálisis ciliar, no solamente a nivel nasal, también a nivel pulmonar. También se ha descrito que este síndrome de Cartagena puede producir falta de fertilidad. ¿Por qué? Porque el espermatozoide, su colita no funciona, entonces no puede movilizarse, ¿no? Entonces, alteraciones digestivas. Entonces, todo esto puede suceder, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, el síndrome de Cartagena, vamos a ver sobre todo que se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque hay un situs inverso, bronquiectasias y sinusitis. Ese es el síndrome de Cartagena. Es raro, generalmente los que lo ven más son los genetistas, ¿no? Cuando nacen los niños, por eso tenemos una placa, digamos. Uno va y dice, ¿cómo debería ser de niños, no? Ah, miren, todo está al revés. Tiene sinusitis, tiene bronquiectasias, entonces estamos frente a un síndrome de Cartagena. Cuantitativa orgánica, es una alteración anatómica. Aquí ya vamos a ver alteraciones anatómicas, las narices torcidas, una alteración anatómica que conduzca a la disminución de la cantidad de aire inspirado. El hecho de que la nariz esté chueca no solamente es una alteración anatómica que haga que el paciente se vea feíto, ¿no? También existe la funcionalidad. O sea, la nariz tiene que estar alineada. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede condicionar un problema de insuficiencia ventilatoria, ¿no? El tabique desviado es otro. O sea, de pronto tenemos una nariz muy bonita y por dentro está chueco, entonces obstruye la vía aérea superior, ¿no? Hay alteraciones anatómicas, hay alteraciones que son congénitas, hay alteraciones que son adquiridas. Las adquiridas vamos a ver, por ejemplo, con cambios postquirúrgicos. Esta es una foto que la he tomado de internet, pero aquí muestra claramente, por ejemplo, que esta nariz inicialmente no forma el orificio, después ya forma el orificio. Eso se ha corregido, digamos, con una cirugía. En este caso, este paciente tendría un problema de una insuficiencia valvular. Si ustedes agarran y se apretan a este nivel la nariz, van a ver que el aire no entra, por más que las fosas nasales estén abiertas. No estoy diciendo que se metan todos, ¿no? Aquí arriba van a ver que no pasa el aire.
Y eso es porque la válvula nasal está acá, más o menos a nivel de la cabeza del cornete. Aquí está la válvula nasal y es por ahí por donde pasa el aire, ¿no? Entonces, eso nos puede conducir a una insuficiencia ventilatoria cuantitativa de tipo orgánico. Hay otras alteraciones dentro de la nariz, como ser, no sé si se llega a ver claramente, sería más bien los más oscuro, pero vemos que el tabique, que tendría que ser una cosa rectita, la vemos aquí convexa y aquí convexo. ¿Qué es lo que ha pasado? Ese tabique se ha llenado por una colección de líquidos. Eso se conoce como un hematoma septal. Ese líquido puede ser líquido citrino, puede ser líquido transparente, puede ser líquido purulento, generalmente secundario a un traumatismo nasal. Entonces, esto igual puede condicionar un traumatismo, una insuficiencia ventilatoria nasal aguda. Y si es que esto no se trata, si no llega hasta la perforación, esos tejidos se organizan y se vuelve una masa nublar y lo está tapando la fosa nasal. Entonces, eso es un problema, ¿no? Las adquiridas pueden ser, ambas congénitas pueden ser localizadas en la nariz, fosas nasales y en la rinofaringe. Este diapositiva lo he incluido, ¿por qué? Porque actualmente, no sé si han visto en las propagandas, las tiras nasales. Y estas tiras nasales, el que las ha desarrollado es una persona, no sé quién lo ha desarrollado, ¿no? Es una persona que sabía de anatomía y coloca esas tiras a nivel de la válvula nasal, en la plía. Después de aquí, el que conoce estas tiritas sabe que le colocan un pegamento, unos metales acá, porque esto no es solamente, es pegado magnéticamente. Los agarran, tac, tac, lo dilata. Es así como funcionan estas tiras nasales. Yo recientemente, mi hija juega básquet y hemos hecho un campeonato acá de la Liga Boliviana de Básquet. Y todos los canvas, todos los tarijeños, todos los que han venido con sus tiras nasales. Pero claro, o sea, ¿por qué? Porque para mejorar un poquito su capacidad respiratoria, ¿no? Pero eso son las que se han aclimatado, después se van a sacar. Igual van a dar los deportistas, se colocan las tiritas para mejorar de alguna forma su rendimiento. ¿Sí? O sea, que si alguna vez se preguntan, ¿y esas tiras nasales sirven? Sí, debe ser que sirven. ¿Por qué? Porque dilatan el área valvular. No dilatan los orificios, el área valvular. No estamos haciendo algo clásico. No estamos, si no hubieran conseguido una cosa que ahora sí, no. Dilatan las válvulas nasales. ¿Sí? Bueno, finalmente la cuantitativa funcional. Es una alteración funcional que conduce a la disminución de la cantidad de aire circulante. Y en estos casos entra todo lo que son las sinusitis, rinitis, infecciones, adenoiditis, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que se puede producir una hipertrofia reversible de los cornetes. Hay una insuficiencia respiratoria cuando hay una inflamación reversible de los adenoides, ¿no? Los adenoides, una adenoiditis, los problemas alérgicos, una rinitis alérgica. ¿Alguno de ustedes es alérgico? ¿Alguno de ustedes tiene problemas respiratorios? Van a darse cuenta si alguna vez les pasa, es de que la nariz está de pronto bien y se tapa. Y listo. ¿Pero por qué? O sea, si estaba respirando completamente normal y ahora de repente sentí un olor, se me tapó un problema alérgico. Otra situación que puede darse es que ustedes salgan, digamos, acaban la clase, van a la saber que pasa una urgencia, o un animal pasa por su lado, un gato, y se tapa la nariz. O en los procesos gripales, o los resfríos, ¿no? Ahorita ustedes están respirando bien, se resfrían, entra el aire, entra el aire, ¿no? Es así. Entonces, eso es una alteración cuantitativa funcional. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener con pacientes que tienen la vía nasal obstruida, la rinofaringe, las fosas nasales o la nariz obstruida? En primer lugar, con bronquitis, ¿no? Esta gente apenas duerme y apenas la gente que vive con ellos apenas se duerme, entonces es terrible. Un concepto que tienen que meterse ustedes en la cabeza es que no podemos normalizar el ronquido. La gente no debería roncar, ni niños ni adultos. El paciente, el doctor tiene un abuelito que ronca, un papá que ronca y demás cosas,
no es una situación normal. ¿Sí? No son normales los bronquidos. ¿Ya? La vía aérea debería permanecer todo el tiempo permeable y pase el aire. Ahora, obviamente, la nariz no es la única culpable de los bronquidos, también es la faringe, ¿no? El sobrepeso, la primera causa de bronquidos, antes de la nariz, ¿no? La respiración bucal, los respiradores bucales. Nos hemos acostumbrado a ver a los niños, digamos, así con sus velas aquí chorreando y con su boca abierta. Y eso no es normal, por si acaso. La gente viene a veces y dice, ay, pero no les sale el moco por delante, que están acostumbrados, sobre todo la gente del campo, que les estén chorreando su moco a los niños. No, el moco tiene que ir hacia atrás, siempre va hacia atrás, por el aparato mucociliar, por si acaso. No debería ir hacia adelante. Cuando tenemos mucho moco hacia adelante, pues puede ser que esté con una sinusitis, un problema alérgico y demás cosas que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, estos problemas obstructivos producen deformaciones en la cara de los pacientes. Si ustedes van a ser papás, porque algunos si no son papás todavía van a ser algún día papás o mamás, cuidado que estén diciendo, es normal que mi hijo no respire, se le va a pasar, porque los adenoides sí se les pasa por si acaso, o sea, hasta los 10 años sí se pasa, a veces por temor a que se operen, ya se va a pasar a los 10 años, pero hasta mientras, primero el niño tiene bajo rendimiento escolar, segundo que el niño se vuelve respirador bucal y comienza a deformarse la nariz, deformarse la cara, se deforma el paladar, ¿no? Eso lo van a ver cuando vean hipertrofia de adenoides o patología adenovisalar. Entonces no es normal que nosotros respiremos por la boca, somos respiradores nasales. Entonces gente que vean ustedes respirando por la boca no es normal, ¿sí? Y como no respiramos, no dormimos bien, todo, entonces tenemos todo un día cansancio. Nos los pasamos muy bien, cansados, las piernas nos pesan, los brazos nos pesan, no queremos hacer nada, tenemos sueño. Es una vida triste. Entonces tenemos que tratar siempre de corregir la función nasal. El diagnóstico. El diagnóstico de las patologías en general en la medicina, ustedes tienen que meterse en la cabeza que siempre el diagnóstico es clínico. Los exámenes complementarios son exámenes que van a reforzar nuestra presunción diagnóstica. Es importante que ustedes siempre digan, no, van a ver, llega así el paciente, entra así con toda su mochila así, ¿no? Doctor, tengo sinusitis, nos falta la radiografía, ¿no? Sí, señor, ¿y qué pasa? No, esa placa radiográfica, tengo sinusitis. ¿Para qué estamos entonces? Da ganas de agarrar y decirle, ¿sabe qué? Agarre su placa y dígale al que le ha dicho que tiene sinusitis que le haga el tratamiento. ¿Para qué estamos ya además? Pero se van a encontrar cosas. Cuando ustedes se encuentren con eso, lo que ustedes tienen que hacer es recibir la placa, ya señor, y ponerlo a un lado. Y comienzan con el examen, la anamnesis. Lo que tanto nos ha costado llevar semiología en tercer año, que nos digan, ay, que tienen que preguntar esto, que tienen que hacer esto, inspección, palpación, percusión. Todo es metódico. Nosotros tenemos que seguir un método para diagnosticar y siempre comienza con anamnesis, antecedentes, personas patológicas, no patológicas, ¿no? Una vez que ya hemos hecho eso, pasamos a hacer el examen físico. De pronto establecemos un diagnóstico de desvío septal, hipertrofia, pensamos en una hipertrofia de adenoides y demás cosas. Entonces ahí solicitamos los exámenes que correspondan. Pueden solicitar exámenes imagenológicos, las radiografías nos sirven, pueden ser los paranasales, la de cabo. Podemos producir estudios endoscópicos, una nasofibrolaringoscopía, con eso vamos a introducir una cámara por la nariz y vamos a ver qué es lo que está pudiendo suceder. Endoscopios rígidos, flexibles existen. Nos podemos valer en casos un poquito más complicados de estudios imagenológicos, como la tomografía o la resonancia magnética, ¿no? Cuando hablamos de patología nasosinusal, con excepción de la patología tumoral, la tomografía está por encima de la resonancia magnética, en este caso, ¿sí? Porque aquí es más hueso, pues, es más hueso, pura hueso. En cambio, la resonancia nos sirve más para tejidos blandos, ¿no? Ahora, que los dos se complementan, sí, pero van a pensar que estamos en un país no tercermundista, en el octavo mundo creo que estamos nosotros, y estos estudios resultan muy costosos, ¿no?
Entonces, en los seguros tiene que haber mucha justificación para que pidamos una resonancia magnética. No es decir, ya nos hacen llegar un formulario que dice, ¿y por qué está pidiendo esto? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿No? Entonces tenemos que decir, claro, no nos llega porque lo justificamos, ¿no? Pero no, está resfriado, una resonancia magnética. No corresponde. Bueno, o sea, no se puede pedir así alegremente sus estudios. Y en la parte privada, pues, por más que ustedes quieran pedir, cuando vaya su paciente, me ha pedido una resonancia, no, todo se va a desmayar. ¿Por qué? Porque de verdad son 3.500, 4.000 pesos un estudio, ¿no? Pero el que más aporta es una tomografía, si es que tenemos que tener un estudio de esta característica. Yo he estado en Estados Unidos, ya son 10 años que he ido a Estados Unidos a hacer un curso, y le preguntaba a mi profesor si es que la radiografía de senos paranasales era útil y a ver si, no me acuerdo, o sea, hace 20 años o 30 años no piden la radiografía, pero nosotros seguimos pidiendo, ¿sí? Pero en otros países de pronto se van a encontrar que ya tiene solamente características de importancia histórica. Bueno, vamos a repasar las principales entidades clínicas. Vamos a dividirlas en alteraciones de la pirámide nasal, alteraciones intranasales, o sea, de las fosas nasales, y alteraciones de rinofaringes. Las más importantes, que de todas maneras las vamos a pasar muy someramente porque estas se van a volver a revisar cuando hablemos de los temas, ¿sí? En particular. A ver, dentro de las alteraciones de la nariz tenemos las malformaciones congénitas o adquiridas. Por ejemplo, estos pacientes tienen un problema de microrritmia, nariz sencilla de montar y perforaciones narinarias que pueden presentarse. Si es que estas están obstruyendo la vía aérea nasal, si llega definitivamente, o no nace o nace sin nariz, entonces estos son situaciones de emergencia. ¿Por qué? Porque estos pacientes se van a morir. Los recién nacidos, lo vamos a ver más adelante en la perforación de coanas, son respiradores nasales obligados. Nosotros aprendemos a respirar por la boca con el tiempo, a pasar el tiempo. Normalmente cuando nacemos somos obligados a respiradores nasales. Bueno, para esto se tiene que hacer, bueno, como les decía, diagnósticos clínicos, hacer estudios imagenológicos, y en todos los casos, cuando hay alteraciones, malformaciones congénitas o adquiridas, el tratamiento es quirúrgico. No hay gotitas, no hay inyecciones, una inyección que les diga, no vamos a hacer desarrollar, no vamos a corregir, digamos, esta silla de montar con inyecciones, no. De pronto pueden decir, pero pueden poner una inyección para que sea bonito, ácido hialurónico, ¿no? Y a lo mejor hasta parte estética y la parte funcional no se va a corregir. Eso hay que corregir necesariamente con cirugía. Lo que les estaba hablando de la insuficiencia valvular, hay un colapso alar, las alas nasales, igual, el diagnóstico es clínico. Hay un estudio que se llama la rinomanometría, pero que no ha sido muy, les comento ahí la rinomanometría normal y la acústica, pero no ha causado mucho impacto para todas las personas, para los profesionales que nosotros ejercemos en Bolivia. ¿Por qué? Porque no ha faltado pues un colega vivo que ha agarrado y ha dicho, se ha comprado el rinomanómetro y en su publicidad le ha puesto para determinar si es que ya han operado bien o no han operado mal, ¿no? O sea, quería ganar dinero a expensas de los colegas, ¿no? Pero después nadie más, nunca más pidió el rinomanómetro, quedó un poquito, en el exterior que todos se sigue utilizando, ¿no? O con los fines, digamos, de hacer estudios y demás cosas, pero no se utiliza mucho, ¿no? Por lo menos aquí en Bolivia no conozco uno que diga, digamos, una rinomanometría, ¿no? Y más posquirúrgica, ponerse la prueba. Imagínense que le sale la rinomanometría que no respira bien, pero yo antes respiraba bien, se dice, ya no se nos da un problema, ¿no? En estos casos, cuando hay una insuficiencia valvular, el tratamiento es quirúrgico y está orientado en la restricción de la función de la válvula nasal, ¿no? Hay que colocar aquí un cartílago, se lo separa para que el aire entre y se hace la válvuloplastia, ¿no? Después se levanta la punta para mejorar toda la función respiratoria. Entonces, sobre eso, digamos, el hecho de que se levante la punta no solo es de manejo de una cirugía estética, también puede tener características o aspectos funcionales, ¿no?
Esto es lo más frecuente que se va a ver. Todos van a ver en algún momento de su vida una fractura nasal, ¿no? Entonces, cuando ustedes se encuentran con un paciente que tiene antecedentes de un traumatismo nasal, el diagnóstico es completamente clínico, es tocar la nariz. Tienen que tocar la nariz. No, el diagnóstico no es imagenológico. No sirve el estudio imagenológico para ver los trazos fracturales, para cuestiones médico-legales. O sea, si ustedes se dan cuenta, toda la cabeza que tiene aquí es, digamos, lo que saca la radiografía de perfilograma, se llama, y la otra radiografía de Bartels. Pero solamente esto se valora, ese triangulito. Mira, aquí está la nariz, izquierdo o derecho. Pero el diagnóstico netamente es clínico. Si ustedes se tocan su nariz, tóquense arriba, donde están los huesos, van a ver que la nariz es dura. A ver, presionen dura, ¿no? Entonces, si ustedes notan que cuando presionan se hunde un poquito, ya está frente a una fractura nasal. Si hay dolor, están frente, es como la tecla de un piano, ¿no? Sigue el signo de la tecla, ¿no? Si este señor, digamos, no hemos visto el día lunes, y hoy día ya desaparece con su nariz chueca así, ya tienen el diagnóstico, no necesitan una radiografía. Pero sí, ¿para qué le pedirían la placa radiográfica? En el caso de que haya, digamos, ha sido asaltado, digamos, ¿no? Lo tiene al agresor. Entonces, esto va a ir hacia problemas médico-legales, ¿no? Entonces, necesitamos tener documentado todo. El registro fotográfico nos sirve las imágenes, los exámenes complementarios, porque seguro que nos van a pedir informes. Y si nosotros no pedimos, nos podemos ganar problemas. Tenemos que pedir. ¿Sí? Entonces, por eso la anamnesis es importante. De pronto estabas jugando con tu hermano y no le vas a hacer una demanda a tu hermano. Digamos que todo se ve en esta vida, ¿no? Lo estaban practicando deportes y demás cosas, ya, ¿no? Algún accidente deportivo, ¿no? Pero si vamos a hacer una lesión física, tienen que pedir. ¿Sí? Y ahí se van a encontrar con una novedad, que a veces no se ve el paso fractural, pese a que la nariz está así, porque es muy poco sensible y muy poco específica. En ese caso les sirven las fotos. ¿Sí? El tratamiento igual es quirúrgico, se hace una reducción de fractura nasal, se acomodan los huesos. O si es que, digamos, han pasado más de 10 días y demás cosas, ya es más quirúrgico todavía, porque va a ir hacia la cirugía. Pues una rinoplastia, 50, ceptoplastia. Les había hablado del hematoma. El hematoma de esa colección líquida que se presenta, ¿no? Es una presentación de una colección líquida a nivel del cartílago cuadrangular entre el cartílago y su mucopericondrio. Ustedes saben que el cartílago se nutre ¿por qué se nutre el cartílago? Inhibición. Ese es el término correcto. Entonces, cuando se separa de su capa protectora, que es el mucopericondrio, entra el líquido, y ahí lo que puede pasar si es que no se hace un tratamiento oportuno es que se organice y se vuelve una masa gruesa, o que se perfore el tabique. Y si se perfora el tabique, ya estamos con problemas, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este caso, hacemos el diagnóstico, hacemos la rinoscopía, y una vez que hemos visto que esto es líquido, hay que cortar. Se corta, obviamente que puede anestesia, ¿no? Se drena el líquido, se pone un drenaje y se pone tapones. Y hay que controlar los 3 días. Si alguna vez están muy lejos y no tienen la posibilidad de se encuentran frente a esto, drenenlo, es cuestión de cortar. Es algo líquido, pero tienen que estar seguros de que es eso, ¿no? No lo van a cortar y no va a salir nada. Están fregados, ¿no? ¿Y para qué me ha cortado? Una forma de saber si es que hay o no hay líquido ahí es funcionarlo, ¿no? Pero tiene que haber antecedentes, porque cuidado que se estén enfrentando a un tumor vascular, ¿no? Lo van a pinchar y se van a encontrar con un sangrado terrible que no van a poder cohibir. Ya estamos acabando. A veces nos encontramos con narices rectas, pero por dentro la revisamos y está torcido, lo que hemos hablado en la introducción. Pues esto se conoce como desvío septal, ¿no? Los desvíos septales obstruyen generalmente las fosas nasales, ¿no? Entonces, por aquí no pasa aire, por aquí pasa, entonces lo que tenemos que buscar es que pase el aire por los dos lados y que trabaje como debe trabajar la nariz.
Entonces, en estos casos, el diagnóstico oral es clínico, se tiene que observar la nariz, porque tampoco la radiografía nos sirve. En algunos casos se ve el tabique desviado. La tomografía sí muestra con mucha claridad, pero si vamos a poder ver así a simple vista el desvío del tabique, no estamos pidiendo una radiografía. Salvo que tengamos que operar y en ese caso sí pedimos, ¿por qué? Porque tenemos que tener respaldo. Una vez que ya está operado, el paciente puede decir, no, ¿por qué me operaron? Es que estaba todo correcto, ¿no? En algunos casos. Ya se van a dar cuenta cuando avance que que todo paciente es su enemigo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Todos, o sea, todos son potencialmente. Nunca se peleen con los pacientes. Nunca. Consejo de su profesor, que ya tiene mucha experiencia, que lo que tiene que aprender es a no pelearse. A veces pues, perdemos la paciencia. Es que da ganas de agarrarse y tirarse en la cara del teléfono, ¿no? Pero da ganas, pero no se debe pelear. Métanse eso en la cabeza al paciente, no se lo debe maltratar. Primero porque tenemos que ser empáticos y segundo, aunque no nos convenzan de empatía, no podamos ser empáticos, nos puede causar mucho. ¿Sí? O sea, siempre se van a poner de su lado, ¿no? Entonces, porque ustedes están comenzando, entonces no les estoy queriendo ayudar, les estoy dando un consejo, porque les va a ir bien en la medicina, estoy seguro de eso. Pero siempre y cuando estudien, porque si no estudian no sirve de nada. Cuando a veces se operan a los pacientes, a veces hay trastornos de la cicatrización y que se comienzan a formar, miren estos puentes. Este es el tabique y este es el cornete. Aquí estamos viendo una sinequia. Sinequias van a encontrar en todas partes, van a encontrar en el estómago, sinequias en pacientes postquirúrgicos y con sinequias en los ojos. ¿No? Ya han pasado algunos aquí oftalmología, igual se habla de las sinequias. Son adherencias las sinequias. Los cuerpos extraños. Cuando tengan un cuerpo extraño en la nariz, no lo van a sacar con pinza. Prohibido. Porque si es que salvo que sea un papelito, digamos. Pero ver el papelito de paso si no está completamente deshecho, porque si está completamente deshecho van a comenzar a pellizcarlo y a deshacerlo. Es mejor jalarlo, así arrastrarlo. Si no tiene el instrumental adecuado, no lo toque. Porque digamos es con pinza, está atrás. Y de ahí cómo lo sacan, ya no van a poder. ¿Sí? Y tumores. Esta es una imagen de pólipos. Así se ven las formaciones polipoideas, que son esas que van a ocupar toda la fosa nasal. A veces pueden ser benignas y algunas veces malignas. Entonces, eso también tratamiento quirúrgico. El diagnóstico es bien, ¿no? Obviamente se puede ver eso. Dentro de las alteraciones rinofaringias, tenemos la hipertrofia de adenoidea, que es la más común de todititas, ¿no? Esta es una radiografía de Kaplan. Si ven esta columna negrita, de todo esto nos interesa esto. La cabeza no nos interesa, los dientes pueden ser que nos interesa, pero esta columna tiene que mantenerse así, hasta arriba. Pero ustedes se dan cuenta que aquí hay una masa redonda, ¿no ves? Que lo cierra. Esos son los adenoides, que es la amigdala-faringe. Es frecuente en niños. Cuando hablemos de patología adenoidea, vamos a hablar de amigdala, se va a hablar de esto, ¿no? Pero aquí vemos cómo se puede encontrar hipertrofia de adenoides. Esto normalmente a los 10 años comienza a regresar solito, desaparece, es patología de la infancia. Ahora, eso no significa que no puedan encontrarse con un paciente de 20 años que tenga los adenoides hipertróficos. Puede darse el caso, ¿no? Pero será pues uno en un millón. Yo he tenido la oportunidad de ver en todos estos años que soy especialista, que ya son muchos, unos 2 o 3 casos así, ¿no? Entonces, no es muy frecuente ver así. Entonces, en estos casos, cuando son grados severos, hay que el paciente ronca y demás cosas. Entonces, la conducta es que tiene que operar, tiene que reducir eso, tiene que permeabilizar. Y en algunos casos puede volver a crecer porque solamente se raspa y se deja el tejido, ¿no? Entonces, es importante también ustedes que sepan que los adenoides sí pueden volver a crecer, que es, a diferencia de las amígdalas parátidas que no vuelven a crecer cuando se operan. Los adenoides sí pueden volver a crecer. Igual son causas de insuficiencia ventilatoria nasal. Ya para finalizar vamos a hablar de lo que es la atresia de Coanas. La atresia de Coanas es una incorporación de la... Bueno, definimos qué es la coana. ¿Qué es la coana? ¿Qué es la coana? La coana
las que ven en quinto año ustedes deberían dominar todo eso, son médicos ustedes, ya, o sea, no hay forma de que ya no sean médicos. Las coanas son los orificios posteriores de las fosas nasales. Esa es la definición que tiene. ¿Sí? Y estas son las narinas, y la coana es la parte de atrás, que va hacia la rinofaringe. ¿Ya? La atresia de coanas puede ser uni o bilateral, parcial o total, ósea o membranosa. ¿No? Entonces, una atresia significa que esto no está bien desarrollado. ¿No? En los casos unilaterales se va a manifestar con una rinorrea persistente del lado afectado y falta de la ovación. Bueno, pero esto es entre comillas, ¿por qué? Porque, bueno, la rinorrea, ¿no? Porque esto generalmente se produce en niños. Pero como es unilateral, entonces estos pacientes pueden llegar a crecer respirando por un solo lado. ¿No? Nunca se dieron cuenta, fue atendido por una partera en el campo y nunca nadie le hizo caso. ¿Claro? Hola. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué novedades? Ya, está bien. Bien. Ok. Ya, miren, no, que todo bien. Gracias. Bye-bye. Ya, ahora en los casos bilaterales, totales, eso es una urgencia neonatal. Si alguno de ustedes quiere ser pediatra, métase eso en la cabeza de que esto puede presentarse. Y en estos casos tenemos que llegar inclusive hasta la traqueostomía. ¿Por qué? Porque los niños son respiradores obligatorios, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a presentar disnea, cianosis, bradicardia, y finalmente se va a morir. Y de pronto van a decir, ¿cómo se ha muerto? ¿Por qué se ha muerto? Si su corazón está bien, su pulmón está bien, y nunca se ha detectado la atresia de cuarto. En la autopsia, la atresia de cuarto, y no fue diagnosticada, ¿no? Entonces, eso es importante, eso se considera. Nosotros somos respiradores nasales por excelencia. El diagnóstico puede hacerse de varias maneras. Una introducción de una sonda nasogástrica faringe, si es que pasa, ya. O sea, habrá pues la atresia parcial, ¿no? Pero no es total, ¿no? Instilación de azul de metilano, digamos aquí azul de metilano, y si se tiñe la orofaringe, ya ha pasado el líquido hacia atrás. Pues tenemos esto, ¿no? Primero de un lado y después del otro lado. Tenemos que garantizar eso, ¿no? Esos son una radiografía de cada uno con contraste, nos sirve. Y bueno, el estudio de elección que tendremos que hacer en cualquier caso es la tomografía si tenemos. Esto sobre todo si están ustedes hablando de una unidad de terapia intensiva, neonatal y demás cosas, hay que pedir, ¿no? También se puede hacer una nasofibrolaringoscopía, que nos sirve, pero eso es tan chiquito en un niño pequeñito. Tendríamos que tener una nasofibrolaringoscopia especial para incluso ya sea ¿no? El tratamiento de la atresia de coanas, aparte de lo que es corregir la vía aérea, porque esto no se puede hacer en 5 minutos, el tratamiento es asegurar la vía aérea y la nutrición. Lo primero, poner un tubo a la faringe, un tubo orotraqueal, meter la terapia intensiva hasta que se defina la conducta quirúrgica.
¿sí? Entonces, cuidado que se les escapa alguna vez si están de internos haciendo su lote de neonatología y demás cosas. Tienen que saber que existe eso, porque si no saben que existe, no lo van a buscar. Ustedes saben que nuestros ojos solo ven lo que nuestro cerebro reconoce. Con el primer grupo, yo les hice una especie de simulacro, decía, ¿no? A ver, decía, uno de los compañeros, estaba en mi consultorio, anda a traérmelo un rinoscopio, no un otoscopio, un otoscopio no quirúrgico, le he dicho. Entonces, se ha parado y ha ido a buscar en el computador. Y estaba como el burro de Rec, ¿no ves? O de Rojas Ojos de R, ¿no ves? No veía, ¿no ves? Si buscaba, no veía porque bueno, no las conocía y después sus ojos eran daltónicos, ¿no ves? Él igual estaba buscando y nunca encontró. Entonces yo he ido con sus compañeros, este es el que estaba sobre la mesa, ¿no? Porque si no conocemos, ¿qué vamos a buscar? ¿Lo ven? Entonces, por eso es que ustedes tienen que preocuparse por buscar las patologías, conocerlas, pero pues, si no las conocen, ¿qué van a encontrar? Siempre les voy a recomendar, la medicina es una profesión muy dura, da satisfacciones, pero también da dolores de cabeza. Da dolores de cabeza. Y nos da más dolores de cabeza cuando tenemos poca preparación. Entonces, yo les voy a recomendar que estudien mucho, que piensen que ustedes se han casado con la medicina el día que les han dicho a sus papás, ¿qué vas a hacer, hijita? ¿Qué vas a hacer, hijito? Voy a ser médico. Ah, qué lindo, ¿no? Pero es como cuando se escoge su pareja, ¿no? Vos estás, uno de ustedes tiene que enamorado o enamorado. ¿Ya? ¿Les dedican tiempo a sus enamorados? Un poquito, es que no están completamente enamorados. Porque cuando estén completamente enamorados, les van a dedicar tiempo. A ver, tengo paciencia, pero un ratito más estaré. Hasta las 11 me quedaré, no importa. Voy a estar amaneciendo. Entonces, dedíquenle tiempo a la medicina para que esa relación les dé frutos. Porque lo contrario, como no le da mucho tiempo, dice, ay, no me da tiempo, buscaré una persona que me dé tiempo, ¿no? Les van a cambiar por una persona que les dé tiempo. Entonces, lo mismo es la medicina. Dedíquenle tiempo a la medicina y la medicina se va a